Está con nosotros en este bloque Ignacio Mántara, que es el secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo anda, Mántara? ¿Cómo le va? Bien, buen día. ¿Bien? Buenas noches. Buenas noches, exactamente. Bueno, a ver, cuando la producción me dijo vamos a invitarlo a Mántaras, cuando salió la medida del Gobierno Nacional sobre el tema retenciones. Pero hoy jueves ya se agotó todo el cupo que había. La pregunta iba a ser, bueno, ¿cómo iba a andar esta medida y demás? Pero bueno, ya vimos que se anotaron todos y ya se terminó la retención más barata. Hasta agotar stock, dicen a veces cuando son las ventas, los hot sale, ¿no? Se terminó el hot sale, esa es la realidad. Aquel decreto del día lunes disponía hasta el 31 de octubre o recaudar los 7.000 millones de dólares, lo que suceda primero y en 3 días se cumplió el objetivo que tenía Nación, que era juntarse con 7.000 millones de dólares. Ese era básicamente el sentido de la medida y se cumplió de manera veloz. Claramente es fue una medida orquestada con esa finalidad y el sector exportador rápidamente y anticipado de cómo iba a ser la medida, respondió a esas expectativas de Nación. ¿Ya estaba acordado eso? ¿Ya estaba arreglado? Se puede decir que sí, no sé si es prudente yo que lo diga, pero claramente Nación no se hubiese lanzado sin ajustar detalles. Bueno, de hecho el día lunes a la mañana el ministro Caputo recibió a los exportadores para ajustar los detalles. Hay que ser honestos, digamos, hay que tener 7.000 millones de dólares para en 3 días desde la declaración girárselos a Nación. Eso tiene un costo, tiene riesgo y tiene un costo financiero. Bueno, se decía que con esta medida Nación iba a dejar de recaudar 1.500 millones de dólares. Bueno, gran parte de esos 1.500 millones de dólares va a ser justamente probablemente la ganancia que tengan por los derechos de exportación. Algunos volverán a los productores, o sea, algunos productores habrán podido vender. Digamos, ¿esto fue un negocio para los grandes? El pequeño y el mediano hace sus ventas en función de sus obligaciones, levanta cosecha, paga sus alquileres, paga los insumos, paga ganancias, paga impuestos y vuelve a sembrar y ya estamos en octubre. Es una fecha donde ya implantó el trigo, el maíz, la soja. El chico mediano ya hizo sus ventas, algunos operan con futuro, pero claro, esta es una medida para los exportadores, para los grandes, para los acopios, para distintos eslabones de la cadena. Ahora, recaudar tan velozmente, claramente siempre las exportaciones se hacen obviamente vía exportadores, el eslabón clave, y con una particularidad que es el decreto del segundo día de la Secretaría, y hoy hubo una rectificación sobre las declaraciones juradas y ventas, donde tienen 360 días para hacer esas ventas. O sea, yo declaro, me pongo en rol de espectador, sí. Yo declaro ventas, pero tengo 360 días para hacer la operación, para comprar los granos y embarcarlos, por lo cual estas exportadoras giran fondos de los 7.000 millones con unas condiciones sin derecho de exportación y van a tener 360 días para hacer compras con derecho de exportación, por ende se entiende que el precio al productor va a ser menor y campaña 2024-25, 25-26. Sí, un gran negocio, hay que tenerlo, repito, los 7.000 millones de dólares. Claramente, claro, no juzgo no quiero entrar en polémica con un actor clave, que son los exportadores, pero bueno, claramente son lo que hacen la diferencia. Es el costo financiero de entregarle 7.000 millones de dólares a Nación, ¿no? Mántara, para ponerlo más incómodo todavía, le digo, lo que dice Puyar, lo que dicen nuestros gobernadores, hay que sacar las retenciones al campo, hay que sacarlas todas. ¿No es demagógico eso? ¿Se puede sacar la retención? No, claramente entendemos que se puede. Tenemos un ejemplo de que fue el trigo en la época de Macri, ¿no? Estuvimos a punto de importar trigo de Uruguay, retenciones cero para el trigo y duplicamos o triplicamos área sembrada. Obviamente tiene que ser planificado, porque es más fácil, por este ejemplo que estoy dando, es más fácil para un gobierno nacional recaudar vía DEX en 3 días. Claramente es mucho más fácil que recaudar por vía IVA, ganancia y todo lo que traccionaría. Ahora estamos estancados y ahí tenés los modelos de los países vecinos. Brasil, Uruguay, Paraguay no tienen derecho a exportación y durante 20 años han incrementado... ¿No tienen derecho a exportación? No tienen derecho a exportación. Estamos compitiendo en desigualdad de condiciones, claramente, y los americanos tienen subsidios. O sea, claramente el productor argentino compite en los mercados globales con reglas de desigualdad, digamos, ¿no? Y esos países han incrementado área sembrada, producción, etcétera. La verdad que nos han pasado por arriba y nosotros seguimos estancados hace 20, 25 años con una política de derecho de exportación. Si no tuviéramos derecho de exportación, tendríamos mucha área sembrada, mucha más tecnología. El productor, con esos ingresos que no se le quitan, no se les roban, en palabras del presidente Milei en campaña, no se le roban al productor, los invertirían en mejor maquinaria para ser más eficiente, teníamos más volumen de producción, mejor calidad.
y eso derramaría o traccionaría, me gusta hablar siempre de lo que tracciona el campo, claro. es más flete, más trabajo en las zonas donde se genera, digamos, Sí, tracciona. a ver, el derrame obviamente como cuando te tiran algo. compensaría con un esquema impositivo, obviamente mucho más aletargado, no es, es más fácil recaudar con 6, 8, 10 exportadores que con toda la capilaridad de productores diseminados por todo el país. ¿La provincia recibe una parte de las retenciones? No se coparticipan, eso es frente a ganancias, que sería en definitiva el impuesto más justo, ¿no? Hay que entender siempre que derecho de exportación se abona o se resta, lo abona el exportador y se lo traslada al precio al productor sobre el grano producido. Ahora, si ese productor sembró 100, sobre 90 tuvo inundación, sequía, las perdió y solamente pudo cosechar 10, sobre eso paga derecho de exportación, aunque fue en su empresa fue a quebranto ese año. Lo más justo es impuesto a las ganancias. Che, invertí tanto, tuve ganancias, sobre eso pago un tributo y no sobre los ingresos, que es el caso de los derechos de exportación, que te castigan solamente por tener ingresos. No importa el resultado de tu negocio, de tu campaña. Si fuiste a pérdida, igual pagás derecho de exportación. Mántalas, en síntesis, digamos, esta medida del gobierno en la baja de retenciones temporarias, para nosotros no fue nada, digamos, no sirvió para nada. Sirvió para contener el dólar, para bajar riesgo país, digamos, en términos macro y a la sociedad argentina entiendo que a lo mejor es una medida macro que ha sido importante, digamos, si en términos macro. Ahora, en términos de productor, no, es una mala señal porque le restó previsibilidad. El presidente Milei, el 26 de julio en la Rural de Palermo, dijo las reglas de juego van a ser esta, 20% de reducción de retenciones, de manera permanente, y ahí celebramos el carácter permanente, le da previsibilidad a un productor, plantea su ciclo en términos de mediano y largo plazo, anual mínimo o más, y esas reglas de juego se rompieron por 3 días, donde hubo ganadores y perdedores, y habrá que después hacer la lectura quiénes han sido los ganadores de estas medidas y quiénes han sido los perdedores. Mántalas, gracias por haber venido. No, gracias a vos. Nosotros nos vamos ya hasta el próximo jueves con esto que es En Primera Persona. Estamos siempre después de Telefe Noticias por Telefe Santa Fe y Telefe Rosario. Que tengan buenas noches y bueno, ya queda poquito, buen fin de semana también. Chau.